Bienvenidos a nuestro canal El Trabajo de Dios, donde encontramos temas de alta espiritualidad que nos conducen por los caminos de la santidad. La palabra de Dios es tan poderosa. Milagros a quienes los piden. Hoy meditaremos sobre un don muy especial que Dios se complace en conceder a una persona con fe. Este don puede traducirse en milagros, algo que tanto necesitamos en nuestras vidas. También podría llamarse el arte de orar en espíritu y en verdad. Juan 1, versículo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Si entendemos que Jesús es la palabra, el Espíritu que se unió a la carne en el vientre de la Santísima Virgen María y nació como verdadero Dios y verdadero hombre, entonces aceptaremos que ese Dios es la palabra. Así que si tenemos fe en esa palabra de Jesús, experimentaremos el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a meditar algunos ejemplos para penetrar en el gran poder de Dios en su palabra. Luz. La palabra de Dios dijo en el principio. Génesis 1, versículo 3. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Una sola palabra. Luz. Y la luz existió y existe para siempre. Ante el poder de Dios, todos los elementos se rinden a su voluntad. Y cualquier cosa que la palabra hable se convertirá en una nueva creación de Dios, porque la palabra está unida a la voluntad de Dios. En otras palabras, Jesús y el Padre son uno y el Espíritu Santo trae todo a la existencia, ejecutando así la palabra de Dios. Ese es el mismo poder de Jesús en sus evangelios, una palabra viva que transforma nuestra vida, un poder salvador que está a nuestra disposición, porque en el bautismo nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Palabra. Nótese que Dios es la palabra de Dios. No lo describimos como las palabras de Dios. La razón es que Dios no necesita muchas palabras como nosotros. Recuerda esta frase: solo una palabra bastará para sanarme. El oficial romano confió en la palabra de Jesús. Mateo 8, versículo 8. Entonces recordemos cuando Jesús dijo una palabra a Lázaro: levántate. Y él se levantó de entre los muertos. Juan 11, versículo 43. Al mudo le dijo: Éfata, ábrete. Y se le abrieron de nuevo los oídos. Marcos 7, versículo 34. A la tormenta le dijo una palabra: paz. Marcos 4, versículo 39. Al diablo le dijo: vete. Y se fue, sin hacer preguntas. Mateo 4, versículo 10. De la misma manera, la palabra de Dios es tan poderosa que si solo meditamos una palabra, encontraremos la acción de Dios ocurriendo allí mismo. Camino. Jesús nos dice que Él es el camino. Así de simple, un solo camino, el camino al Padre, el camino a la salvación, y el único camino a seguir. Su camino está siempre lleno de luz, esperanza y fuerza. Cuando nos desviamos, entramos en la oscuridad, la desesperación y sentimos nuestras debilidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Las personas que andan por los caminos torcidos de la vida lo pasan mal, porque rechazan a Jesús con sus mandamientos del amor de Dios. La verdad.
Jesús es la única verdad. Por eso los filósofos de este mundo solo dan vueltas en círculos tratando de describir la verdad. Pocos saben que aceptando a Jesús como la verdad, sus preguntas serán contestadas. El intelecto del hombre es una muy buena herramienta para bloquear nuestra fe. Sin embargo, la verdad permanece sólida y clara en Jesucristo nuestro Señor. Solo una palabra. Vida. Génesis 2, versículo 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y todavía vive por esa palabra. Un solo pensamiento de Dios en su divina voluntad como Dios Padre. Una palabra, Jesús, el Hijo de Dios, y una acción del Espíritu Santo. Todo esto contenido en una palabra. Vida. Salvación. Esta palabra de Dios fue el propósito de su encarnación. Para esto vivió Jesús. Para esto trabajó hasta su muerte. Fue la voluntad del Padre enviar a su palabra, a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos. Por eso Jesús, con esa palabra, da la salvación a todo el que se la pide, a todo el que acepta que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. La Eucaristía. Jesús es el alimento del alma. Él es el pan de la vida bajado del cielo al sagrado vientre de la Santísima Virgen María y a las manos santas de los sacerdotes en el altar. Jesús es el alimento de nuestra salvación. Con esta única palabra, el Señor alimenta a los hombres y a los ángeles con el alimento de la eternidad. Juan 6, versículo 53. Si no comemos la carne del Hijo del Hombre y no bebemos su sangre, no tendremos vida eterna en nosotros. La eternidad. Este es el reino de los cielos, un reino de delicias y gozo eterno para los que creen en el Hijo de Dios. Una palabra de Dios y todos entramos en esta nueva vida eterna donde Cristo reina con el Padre y el Espíritu Santo y con la Santísima Virgen María por los siglos de los siglos. Amén. Dios no da vueltas en círculos. Cada palabra suya es una creación. Por eso es tan importante cuando oremos pidiendo un milagro, orar en primer lugar de acuerdo con la voluntad de Dios Padre. Carta primera de Juan 5, versículo 14. En segundo lugar, debemos visualizar a Jesús, la palabra de Dios, diciendo esa palabra que necesitamos, ya sea curación, liberación, ayuda, etc. Y en tercer lugar, debemos visualizar al Espíritu Santo, la acción de Dios en acción. Y listo, el milagro tiene lugar. Pero por supuesto, esto es una prueba para nuestra fe. Entonces, ¿qué tan grande es nuestra fe? ¿Es al menos como un pequeño grano de mostaza? Esto es todo lo que necesitamos, dice Jesús, y seremos capaces de mover montañas. Debemos orar siempre con confianza y hacer lo mejor que podamos. Dios hará el resto. Amén. Me gustaría hablar de cada palabra de Dios, pero la lista sería infinita. Así que te propongo esta enseñanza como base para tus futuras meditaciones. Por favor, esto es muy importante. Así que te recomiendo que tomes una palabra a la vez y que le dediques el tiempo que sea necesario, ya sea un día o una semana, pero asegúrate de comprender la manera en que Dios utiliza el poder de su palabra. Esto en sí mismo es una forma de glorificar a la Santísima Trinidad.
Concéntrate en estos 3 principios que te estoy revelando hoy. Ellos son la Santísima Trinidad misma. Dios Padre es la voluntad, así que en tu meditación busca y mira la voluntad de Dios, iniciando tu contemplación. Luego mira la palabra de Dios. Jesús sonriendo y diciendo esa palabra que requieres en tu vida. Hazlo simple. Dios no necesita instrucciones ni frases largas. Sé totalmente simple como un niño. Usa una sola palabra. Y tercero, visualiza la acción de Dios ocurriendo por el poder del Espíritu Santo. Y tu milagro ocurrirá. Para terminar, debes dar gracias a Dios con sinceridad, como si lo que pides ya te hubiera sido concedido. Marcos 11, versículo 24. Esto confirmará tu confianza en Dios. Y luego espera pacientemente como cuando plantas una semilla. Dios te sorprenderá en el momento oportuno. Por favor, vuelve al principio de esta reflexión y guárdala en lo más profundo de tu mente, para que se convierta en una enseñanza sólida para tu vida espiritual. Te doy lo que he recibido de Dios, el don de la fe. Una sola palabra. Esto cambió mi vida y está cambiando la vida de muchas almas. Y Jesús, después de realizar sus milagros, dijo: tu fe te ha salvado. Lucas 7, versículo 50. Si te gustó este video, por favor, danos un me gusta. Suscríbete a nuestro canal, El Trabajo de Dios. Comparte en las redes sociales y no olvides dejar tus valiosos comentarios. Dios te bendiga.